Ya, sí, lo hicimos en un cuadrito. Ya, comparte pantalla, ¿no? Ya, aquí. Ya, eso, o sea, creo que todavía no se ve. Pero eso le pusimos. ¿Se ve? Ya. Sí, sí se ve. Ya, con respecto a la depresión, pero no sabemos si está bien. Presenta como la idea en forma general. Eh, ya, nosotros intentamos entenderlo Ujú. y en determinantes sociales le pusimos como lo que puede estar generando la enfermedad. Por ejemplo, la presencia, o sea, el cambio o el clima presente en Puerto Montt, porque igual muchas personas del sur específicamente tienen depresión por eso mismo, por la constante lluvia, por el frío y todo. También por la calidad de vida, el estrés, el lugar en donde se vive, el ritmo de la vida y todo. Pero no sabemos si está bien. O sea, No está, sabemos si teníamos que referirnos a eso. sí, está bastante bien, por lo menos lo relacionado con determinantes sociales en salud está bien estructurada, está bien planteada, ¿no? Eh, por ejemplo, está súper estudiado que los niveles de melatonina influyen también precisamente en alteraciones emocionales, en donde existe menos luz durante el año, eventualmente existen más personas con alteraciones emocionales de tipo depresiva, existen hartas también tendencias relacionadas precisamente con el tema cultural, que están dadas precisamente con respecto a aspectos estandarizados. El tema de la segregación, la pobreza, la inequidad, también están dadas, ¿no es cierto?, respecto de aquello. Entonces, como determinantes sociales, precisamente la depresión se pueden explicar como desde ese punto de vista. Ahora, en relación a la determinación social en salud, tiene que ver con una profundización respecto al análisis de la depresión, no vista como un ámbito estándar, no visto como desde un aspecto biológico. Recordemos que la alteración biológica de la depresión, de la alteración emocional, tiene que ver con una disminución en los niveles de serotonina en el cuerpo. Por eso te dan sertralina para poder, ¿no es cierto?, mejorar tu ánimo en estricto rigor. Todas las condiciones relacionadas con alteraciones de ánimo están dadas precisamente como con un desbalance químico hormonal respecto dentro del cerebro. Están explicadas biológicamente así. Entonces, desde ahí, la administración farmacológica también es un elemento sustancial dentro del proceso y también el apoyo psicoterapéutico, ¿no es cierto? Da precisamente como para poder resolver elementos de historias de vida que pudiesen estar a propósito de la situación de inequidad, situación de pobreza o traumas que haya vivido la persona durante su vida. El apoyo emocional, la contención emocional, el tejido social también son estrategias que van a derivar precisamente de este análisis estandarizado, probabilístico, epidemiológico en particular, donde los contextos sociales tienen que ver, pero no están develadas desde una noción precisamente histórica, ¿no? ¿Qué sucede con la persona? ¿Cuáles son sus temas personales, culturales, situados, relacionados precisamente con el advenimiento, por ejemplo, de una alteración emocional, relacionado con, por ejemplo, las perspectivas, las expectativas laborales, el significado de su ocupación, la instrumentalización de su hacer durante la vida, respecto a sus proyectos de vida, cómo se sitúan eso de manera más en concreta en la comunidad, eh, cuáles son elementos precisamente de su historia que fortalecen su identidad o no, eh, dadas principalmente precisamente desde esta como conversación histórica y situada desde esta noción que tiene que ver con una alteración emocional, con un cuadro depresivo. Hay autores, por ejemplo, a propósito de esto, que establecen que la depresión per se no existe, sino que existen elementos que tienen que ver precisamente con estados emocionales que perduran. Personalmente estoy un poco en desacuerdo con esta opción. Es muy radical y establece precisamente que todos los elementos relacionados con la depresión están dadas principalmente desde la historia y desde cómo nos constituimos como seres en relación a nuestro sentido, significado y lo que hacemos, que tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver ahora, que tiene respecto a la perspectiva sobre la naturaleza del ser ocupacional. Entonces, la develación precisamente de las condiciones, por ejemplo, de consumo, de expectativa, de lo que quiero, dadas precisamente por un tema cultural, social, de validación, podrían estar a la base, ¿no es cierto?, de una alteración emocional, más que un desequilibrio, desbalance hormonal químico dentro del cerebro, ¿no? Entonces, la explicación ahí y el trabajo y la estrategia va a estar dada desde, para y con la comunidad, más que desde el trabajo profesional, ¿no es cierto?, con psicoterapeutas y con una administración farmacológica.
está dada principalmente sobre la develación, probablemente también hacia el empoderamiento, para que la forma, ¿no es cierto?, de vida que conlleva a una situación de alteración emocional sea subsanada a partir como de la hipotética lógica de que al empoderarme voy a tener un mejor sentido y por ende voy a tener una mejor condición y estado de salud. Michelle. Profe, entonces me perdí. ¿Estará bien lo que pusimos en determinación social en salud? La determinación social falta mayor Ah, énfasis ahí me faltó buscar precisamente un con la historia personal y contextual respecto de las condiciones de vida. Pero ahí entonces teníamos que poner como qué haríamos nosotros para poder mejorar la situación, ¿o no? No, no más que Tomando en poner, cuenta como... más que poner qué harían ustedes, era precisamente cómo hacer ese análisis sobre los dos factores, sobre determinante y determinación. Cómo se orienta, cómo se explica cada condición de salud. Ustedes lo hicieron bien en relación a las determinantes sociales en salud. Hubiese sido ideal quizás que hayan hecho quizás la estructuración respecto de eh, las determinantes estructurales y las determinantes intermedias de las determinantes sociales en salud, pero un poco está bien estructurado desde lo general. En la determinación social nos falta un poquito más ese alcance o esa reflexión respecto como del análisis histórico en cómo se puede develar hipotéticamente un estado, un trastorno depresivo. Ya, ¿Sí? qué difícil, profe. Bueno, nos estamos adentrando a estas nociones. Igual les sugiero que vayan como revisando precisamente estas conceptualizaciones. Yo les voy a también dejar en Cibeduc la bibliografía a la base de estas clases, con el fin de que ustedes puedan también revisar y leer. ¿Sí? Se nos viene la prueba, por tanto la prueba que tiene que ver también con la vinculación conceptual de estos temas, en general, la idea es que sean capaces de poder hacer estas mismas relaciones, pero de manera mucho más técnica. Por eso este ejercicio era un poquito una aproximación a lo que eventualmente pudiese también aparecer en la evaluación próxima. Muy bien, entonces les agradezco. Si alguien más quiere compartir, es el tiempo ahora, si no, partimos con la clase de perspectiva ocupacional. Profe, Sí, yo quería hablar sí, sobre el tema de las determinantes sociales por ejemplo, la enfermedad del VIH acá en la región del lago en particular. por ejemplo, O sí, sea, adelante. digamos como contexto, así como estructural o determinantes sociales, como digamos lo que pude recoger de información era que el factor digamos de mayor riesgo es la edad. Digamos, está el grupo de riesgo mayoritario en este tipo de enfermedades. eh, bueno, en realidad infección de transmisión sexual Exacto. es ser joven, pues digamos, estar menores a 29 años, digamos. ¿Ya? Ese es como uno de los factores importantes y el otro también es como la educación, como la falta de educación en el grupo de riesgo principal, porque y también el tema del tabú, como de hablar de Correcto. sexualidad y hablar como de infecciones de transmisión sexual que hay entre los jóvenes. Correcto. Entonces, digamos como la principal como determinación social que, digamos, se podría tener respecto al tema o la visión crítica es como mejorar, digamos, los planes preventivos de salud enfocados netamente al grupo más de riesgo, aunque sin embargo, aunque los adolescentes y jóvenes sean el grupo de riesgo principal de esta enfermedad, Sí. igual hay personas mayores que la contraen, pero son mucho menos los casos. Entonces, como digamos, el mayor énfasis sería como quizás la educación sexual y el buen uso, por ejemplo, de métodos, métodos de protección, como el preservativo masculino, femenino, el Exacto. uso del PrEP también, previo a una posible conducta de riesgo también, porque al final esos son como los factores clave. Claro, Y obviamente el trabajo va desde el Ministerio de Salud, igual, que tienen que poner más énfasis ahí en, en el aspecto de la educación y operativos también, pues, de test rápidos y cuestiones
para, digamos, visibilizar más la situación y hacer llegar más el alcance de esta información a las personas, creo yo. Sí, Eso. sí, hay un aspecto importante también dentro de esto que tú comentas, que a nivel territorial es súper atingente, qué bueno que lo comentas, y esto a modo de reflexión. Em, bueno, la cultura en general machista, anglosajona, que tiene que ver precisamente con, o sea, machista, no anglosajona, machista probablemente como anquilosada dentro de lo rural, ha generado una consecuencia importante en el aumento en la prevalencia de la aparición de enfermedades de transmisión sexual, particularmente, bueno, de distintas, pero donde también hay un avance importante del VIH en relación a dueñas de casa. ¿Ustedes creen por qué esto sucede? Infidelidades de parte del marido que Correcto, tiene una idealización errada de como la correcto. sexualidad y también por conductas machistas. Y por conductas también Como que relacionadas de buscan, riesgo, de riesgo, de no protección. claro, Entonces, eso también está dado, si bien este tema es tabú, culturalmente, porque igual existe una educación amplia, yo creo que existen elementos desde el punto de vista de la articulación en liceos, por lo menos colegios, por lo menos claro, desde el avance, desde el principio de la adolescencia, todavía hay un trecho importante de personas que pueden tener, no sé, desde 40 hasta 70 años, ¿no? Sobre precisamente la importancia de una educación, educación sexual respecto a los riesgos y posibilidades. Entonces, desde las profe, determinantes sociales en salud, todos los elementos relacionados con un aumento de la prevalencia de esa enfermedad van a justificar intervenciones y programas que posibiliten precisamente la minimización de estas enfermedades a nivel público. Desde la claro, determinación social de la salud vamos haciendo análisis sobre los valores, vamos haciendo análisis cómo se eso, constituye precisamente la persona en torno a la decisión de riesgo de, precisamente a partir de un acto infiel, ¿no es cierto?, poder tener una condición de salud que además también va eh, a transmitir a su familia, a sus familiares cercanos, y esto también puede constituir elementos también importantes y sensibles desde el punto de vista del bienestar profe. y la salud, y Ahora éticos. que lo mencionó, claro, pues el tema de los valores igual es súper importante porque al fin y al cabo se transmiten como de generación en generación. Pues. Entonces, si por ejemplo Exacto. hay una conducta machista, digamos, desde el ámbito familiar, Mm. obviamente quizá el adolescente va a tomar eso como ejemplo, porque al final y al cabo eh, las personas que nos rodean también son las que moldean en el fondo nuestra conducta. Claro, Y y ese análisis sociohistórico estaba precisamente desde una determinación social en salud, ¿no? De exacto, develar y precisamente bueno, cómo se establece el modelaje precisamente de la persona que es infiel, cuál es el elemento, ¿no es cierto?, social que constituye aquello, hay un reconocimiento, no hay un reconocimiento sobre aquello, hay sí, consecuencias o no hay consecuencias respecto a esto, porque las personas continúan ejerciendo elementos que están establecidas como desde una dualidad moral, ¿no? Desde la posibilidad moral de construcción de familia en torno a promesas que están dadas desde la monogamia respecto a precisamente alter egos y doble estándar relacionados precisamente en situaciones de engaño. Porque es legítimo, yo creo, ¿no?, establecer y querer estar con más de una pareja, pero dadas precisamente de elementos que tengan que estar dadas desde concepciones pero morales y desde acuerdos la mutuos. transparencia, sí, pues claro, transparencia, ser consciente de que uno está, digamos, o Claro, sea, puede pasar a llevar a la otra persona. exacto. Y Esto desde el punto de vista todo, de la salud pública se conversa, ¿no? Y lo que le estoy hablando sí. se conversa y se conversa porque es necesario precisamente modelar estos elementos que son riesgos constitutivos de enfermedad de transmisión sexual. Profe, y quizás desde el punto de vista como más biológico, así como netamente biológico y como científico en realidad, el problema no es como tanto que las personas tengan sexo, sino como el cómo previenen contagiarse La enfermedad. de infecciones. Claro, eso es lo que Claro, importa finalmente, no el hecho per se del coito, ¿no? No, eso claro, no es un tema de la salud pública, eso es un derecho, o sea, derecho sexual y claro, eso, o reproductivo. sea, eso mencionaba la otra vez Mm, un doctor que vino a hablar sobre este tema, digamos. mm. Eh, Acá a Puerto Montt, pues de hecho el profe Marín nos invitó una vez a esa charla y fuimos todo el curso, me acuerdo. Bueno, Y él habló del SIDA y, qué y bueno. todo, y todo el tema de la región, digamos, que era una de Mm, las regiones que más casos teníamos como claro. Y con un aumento dentro importante del de la país. prevalencia de dueñas de casa, Sí, ¿sí? exacto. De compañeras de personas ya mayores
Y claro, y ahí imagínate como el trauma, ¿no? Social y familiar que ocurre. Hasta que tu pareja te engañó porque te contagió algo. Como, eh, ese es el tema. Claro. Y es importante también. Pero eso más que... Ya pues, gracias Nicolás por tu testimonio, o sea, por, digamos, por también compartir un poco la condición de salud que elegiste para poder hablar de este tema. Así que, bueno, ahora vamos a iniciar, por temas de tiempo, ¿no es cierto?, la clase que tiene que ver con perspectiva ocupacional de la salud. Vamos a hablar precisamente sobre Ann Wilcock y sus aportes al razonamiento de terapeutas ocupacionales respecto precisamente de esta noción, ¿no? Y antes de hablar sobre Ann Wilcock y estos aspectos históricos relacionados, ¿no es cierto?, con la salud, es importante hacer como una visión, ¿no? Hacia atrás respecto de las personas que posibilitaron un poco también la articulación de esta noción sobre una perspectiva ocupacional de salud. ¿Y quiénes son las personas que tenemos en la foto? A ver si me pueden ayudar. Ya lo saben, ¿no? Están dadas ya. Primera es Mary Reilly, ¿o no? Yercha. Muy bien. Yercha. Y la de abajo es Yercha. Mary Reilly. Es que yo no me sé las caras, la verdad, no me sé las caras. Sí los Exactamente. conozco de nombre. La de Mary abajo era Mary Reilly, Reilly. Elizabeth Yercha y Ann Wilcock, ¿no? Ellas son un poco los referentes de terapia ocupacional en torno a una percepción, una concepción en particular, que tiene que ver con el avance hacia una terapia ocupacional transformadora, una terapia ocupacional que posibilite el bienestar de la persona en sus ámbitos biológicos, sociales y psicológicos, si se quiere llamar, culturales, políticos, ¿no? Mary Reilly habla, ¿no es cierto?, y en su conferencia, el 50, que está a la base también de clases de introducción a la terapia ocupacional y que quedó en la historia de la consecución de la profesión, nos invita, ¿no es cierto?, a posibilitar y ver más allá a la ocupación y la terapia ocupacional como un mero instrumento del ámbito médico, ¿no? Cuando la terapia ocupacional en su primer gran desarrollo se vincula precisamente a elementos positivistas y de análisis más instrumentales de la ocupación para posibilitar la autonomía, o más que la autonomía, la independencia. Ella, ¿no es cierto?, hace un giro y desde ahí también muchos terapeutas ocupacionales contribuyen precisamente a posibilitar la articulación de un profesional de la salud, de un terapeuta ocupacional que trabaje la ocupación de elementos que son desde el significado, desde la cultura, desde el ambiente y que posibilitan bienestar a diversos niveles. Elizabeth Yercha, por su parte, también entiende y hace eco de este llamado a partir de la articulación de una ciencia ocupacional que un poco dé pie y justifique precisamente cómo es que el ser humano es que se ocupa y cómo es que la ocupación determina o no situaciones de bienestar mediante métodos y mediante teorías que van a articularse para formar la ciencia ocupacional. Y todo esto decanta un poco en Ann Wilcock, quien finalmente establece su relación, ¿no es cierto?, entre bienestar, salud, ocupación en su tesis doctoral en el 98, y a partir, ¿no es cierto?, también de el apoyo de la ciencia de la ocupación, se mete o se vincula como referente importante dentro de la historia de la terapia ocupacional, ¿no es cierto?, al establecer elementos importantes que tienen que ver precisamente con una perspectiva ocupacional de la salud, ¿no? Y vamos a ver hoy día cómo es que esta perspectiva ocupacional de la salud se interrelaciona y cómo es que esta perspectiva particularmente está a la base probablemente de los modelos que subyacen la ciencia de la ocupación, y desde ahí cómo también se entienden cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con identidad ocupacional, construcción ocupacional. Bueno, la justicia ocupacional viene también de Ann Wilcock en sus principales postulados, en sus principales 4 postulados, que están a la base precisamente de la reflexión sobre 3 elementos centrales, que tienen que ver con ser, hacer y llegar a ser. ¿Pueden ver bien la relación entre ocupación y la salud? Confirmen si pueden ver bien, chiquillos, por favor. Implicaciones. Ya, gracias. Implicaciones para la terapia ocupacional y la salud pública.
Se ve la diapo 1, sí. Ahí sí. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva bien? Sí, se ve bien. Este nombre es el nombre de la tesis doctoral de Ann Wilco. Esta fue la presentación que hace ella para poder doctorarse en Australia. Y es la piedra angular de la base de su trabajo posterior, ¿no? Y básicamente, ¿qué hace ella? Ella hace una vinculación sobre la ocupación y cómo es que la ocupación interfiere, ¿no es cierto?, en los procesos de salud o enfermedad, y cómo es que la terapia ocupacional, ¿no es cierto?, a partir del entendimiento y la noción de la salud, va a posibilitar acciones y estrategias que son desde la promoción en salud, llevada, ¿no es cierto?, a la cultura chilena desde la red de APS, la atención primaria en salud, y principalmente como agentes de cambio en salud, ¿no? Y se va a estructurar principalmente porque, si bien desde la historia, en el 50 aproximadamente, en el 60, ¿no es cierto?, Mary Reilly genera esta revolución desde el punto de vista discursivo, en los 90 va a ser también Yercha con un trabajo de 15 años donde se estructura también una posibilidad de ciencia. No va a ser hasta el año 2000, bueno, 1998, en donde se van a estructurar los primeros lineamientos teórico-técnicos que van a mediar conceptualmente la labor del terapeuta ocupacional en torno precisamente a esta posibilidad desde la articulación de un profesional holístico, ¿no? Agentes de cambios en salud, promotores de salud, van a estructurarse como elementos sustantivos dentro de la práctica de la terapia ocupacional, ¿sí? Y van a representar un punto de inflexión en torno también al cambio paradigmáticos de las mallas de universidades que tienen terapia ocupacional, en donde ya la ocupación conceptualmente no se va a entender de manera instrumental, sino que se va a entender desde perspectivas, ¿no es cierto?, relacionadas precisamente con ámbitos biopsicosociales. Yo estudié desde el año 2004, y cuando yo estudié, esta percepción sobre la naturaleza ocupacional del ser no estaba ni siquiera dada dentro de las conceptualizaciones que a mí me enseñaron, ¿sí? Por tanto, a Chile yo diría que quizás llegó después del 2010, ¿sí? Dentro de la estructuración de nuevas casas de estudios que ofrecían el programa de terapia ocupacional y los rediseños que constantemente se vienen realizando, vamos entendiendo poco a poco cómo es que esta noción se anquilosa ahora desde el currículum con orientaciones también, como lo tenemos nosotros, con epistemología, con estudios de la ocupación, con razonamiento profesional, que van a ser centrales para el proceso y el entendimiento precisamente de este profesional, ¿no es cierto?, que tiene una mirada holística y que favorece precisamente elementos de bienestar que están dadas desde el interés, desde la persona, su medio, su contexto y también sus motivaciones y su interacción, para la transformación en caso de ser necesario. Espero que algunos de nosotros seamos capaces de seguir la llamada de nuestra profesión. Así que hay que recordar que entender la ocupación como agente de la salud y el bienestar es el arte y la ciencia que subyace en nuestro oficio, ¿sí? Arte y ciencia, dos ámbitos que están relacionados implícitamente, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo de nuestra profesión. Su libro, titulado también en 1998 y que está a la base de su trabajo doctoral, que se llama An Occupational Perspective of Health, una perspectiva ocupacional de la salud, publicado en 1998 y con una reedición en el año 2006, que es su última edición, básicamente. Establece los elementos consecutivos, ¿no es cierto?, el entendimiento de aquí. La salud se va a entender como, desde una perspectiva ocupacional, como el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social que es alcanzado a través de ocupaciones significativas, individual y socialmente valoradas, ¿ya? Y la ocupación se va a entender como una síntesis entre hacer, ser y llegar a ser. Ya vamos a profundizar sobre lo que significa esa comprensión en particular.
Y esta comprensión sobre ocupación particularmente también va a estar entendida desde una concepción personal de Anne Wilcock. Bueno, ella viene también de un mundo del trabajo en terapia ocupacional, en un ámbito de rehabilitación neurológica con pacientes secuelados de accidentes cerebrovasculares. Por tanto, la concepción que va a tener también Anne Wilcock respecto precisamente de la ocupación, ¿no es cierto?, y su vinculación con la persona, va a estar dada desde dos ámbitos fundamentales. Uno tiene que ver con la adaptación biológica, con la herencia genética, con las capacidades que tenemos al nacer, con las posibilidades y las estructuras del cuerpo que nos permitan hacer ocupaciones que van a ser valoradas eventualmente algún día, y la adaptación sociocultural ambiental, es decir, los contextos en donde precisamente esa persona con esas capacidades, con esa herencia genética, va a establecerse. Otro principio fundamental también respecto de la noción de adaptación biológica de la ocupación en torno a la salud, está precisamente con esa motivación intrínseca al ocuparse. Ella establece que el cerebro tiene como principal misión ocuparnos, y ocuparnos es el vehículo mediante el cual las habilidades, ¿no es cierto?, dadas dentro de este entramado cerebral, se potencian, se constituyen, se consolidan, se adaptan, fortalecen, se desarrollan, y son capaces de establecer desde ese punto de vista identidades, formas y diferencias en cada persona, ¿no? En la medida de que esa adaptación, que también está dada desde una carga genética, desde procesos estructuralmente biológicos, vinculadas precisamente con entornos sociales favorecedores, ¿no es cierto? Eventualmente quizás tengamos una condición de salud favorable, una condición de bienestar que posibilita a la persona ejercer, ¿no es cierto?, y experimentar un bienestar regular. En el caso que no suceda aquello, que no existe una capacidad, ¿no es cierto?, en donde el cerebro vitalmente se encuentra, por ejemplo, deprimido o se encuentra deprivado, eventualmente las situaciones de salud van a ser más deplorables y la sensación de bienestar va a disminuir llegando a la enfermedad. Un poco, esa es como la vinculación que hace Anne Wilcock respecto como de esta necesidad innata, que está también explicada desde la neurociencia con el sistema mesocórtico límbico o el sistema de recompensa cerebral. Si lo llevamos, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, el sistema mesocórtico límbico, el sistema de recompensa cerebral, viene, ¿no es cierto?, es una especie de mapa motivacional donde se nos imprimen todos los elementos nocivos y positivos que tenemos en nuestra experiencia. Así, por ejemplo, si tenemos instancias en donde tenemos una situación de placer, por ejemplo, comer, eventualmente lo vamos a repetir constantemente en nuestra vida, porque comer, además, también constituye el elemento vital para que nuestro cuerpo también funcione. Y por tanto no puede ser una experiencia aversiva de ninguna manera, en ningún ciclo. Cuando sí la existe, existen trastornos asociados a ello que también están explicados desde la salud mental o inclusive desde aspectos biológicos o genéticos. Esto como para llevarlo, ¿no es cierto?, a la ejemplificación respecto de cómo eventualmente tenemos una situación de placer que se repite y que eventualmente nosotros después repetimos. Otra situación puede ser, por ejemplo, una experiencia vital respecto de jugar a la pelota. Ya, si yo de niño juego a la pelota, ¿no es cierto?, y una actividad que socialmente me es gratificante, tengo un feedback positivo en la retroalimentación, me estremezco corporalmente, mi cuerpo aguanta la demanda asociada a esa actividad, eventualmente voy a tener un circuito de recompensa precisamente favorable que biológicamente explica, aumenta mis niveles de dopamina y eso hace que en definitiva se activen elementos que tienen que ver con placer, que tienen que ver con sensaciones positivas, con alegría, con felicidad, y por tanto nuestra memoria sensorial y nuestra memoria emotiva va a quedar grabada que esa ocupación o esa actividad particular están a la base de una acción, ¿no es cierto?, que me dio un bienestar, un momento agradable en mi vida. Y probablemente entonces en el futuro la voy a repetir. Hay una teoría que se llama la teoría del flujo, no sé si ustedes la han escuchado. Creo que no, profe. ¿No? Mm, mm. La teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, algo así, un psicólogo hindú, es la teoría precisamente que habla sobre esta percepción que tenemos nosotros cuando estamos haciendo algo que nos gusta y nos encanta, y la percepción del tiempo pasa así, oye, no sé, estuve leyendo un libro que me encantó y resulta que estuve 4 horas jugando. Ustedes que juegan, quizás, los que juegan videojuegos, quizás les pasa recurrentemente, o quienes ven una serie que les gusta mucho.
El estado de flujo tiene que ver con eso, ¿no? Con una distorsión del tiempo en base a el ejercicio de una actividad, o en este caso una ocupación, que potencia tanto mi nivel cognitivo y de atención que se distorsiona el tiempo. Estoy tan metido dentro de esa ocupación, de esa actividad, que estoy aprendiendo, estoy relacionando, estoy comprendiendo y estoy a mi máxima capacidad cognitiva porque estoy experienciando, ¿no es cierto?, una sensación de placer o una sensación que me produce mucho agrado, y esto en definitiva hace que la distorsión de tiempo o sea, que el tiempo se distorsione en relación a su percepción. Entonces, cada vez que a nosotros nos gusta mucho algo, desde el punto de vista de la manualidad o de lo que queramos hacer, vamos a ver una distorsión de la percepción de nuestro tiempo. Y eso es el estado de flujo, ¿no? Y un poco, ese estado de flujo se responde dentro de un sistema cuando estoy conversando con amigos, por ejemplo, estoy en una reunión social, o estoy con mi familia, o estoy con mis hijos, y estoy en una actividad que es muy gratificante para mí, puedo entrar en estos estados de flujo. Eso es, ¿no es cierto?, desde el punto de vista biológico, una activación del sistema de recompensa. Pero también tenemos lo otro, ¿no? Un sistema que también, desde el punto de vista biológico, nos invita a constantemente estar preparados frente a los riesgos, ¿no? Y esto se llama el sesgo de negatividad. ¿Ustedes han escuchado sobre la frase que tiene que ver con que hacen 10 cosas buenas, pero una cosa que haga mala y ya se echó todo a perder? Tiene mucha relación en relación precisamente como a nuestras experiencias también, porque está dada precisamente desde el sentido de supervivencia, en la medida de que nosotros vamos explorando nuestra vida de que somos bebés y tenemos sensaciones aversivas, ¿no es cierto?, que disparan lo opuesto al sistema de recompensa, sino que no, disparan estrés, disparan sensaciones de disconfort. Eventualmente yo voy a tener aversión para realizar esa actividad, ¿no es cierto?, esa ocupación o esa exploración que estoy realizando. Por ejemplo, si de niño me quemo un poquito, ¿no es cierto?, sensaciones de dolor, estrés, llanto, eventualmente quizás después no lo vuelva a hacer. O situaciones relacionadas precisamente con connotaciones sociales, vinculaciones sociales, formas de hacer actividad también. ¿Qué pasa con un niño que es dispráxico, que juega la pelota y que no lo logra? No va a tener este feedback positivo, y a eso también tiene que ver con la adaptación biológica. Niños que tienen, por ejemplo, alteraciones precisamente en su capacidad, ¿no es cierto?, de integración sensorial, van a tener, por ejemplo, este tipo de situaciones. Niños que son hiperresponsivos táctiles, que se dan también en personas con autismo, ¿no es cierto?, o en la neurodiversidad. Están dadas precisamente desde elementos que eventualmente como terapeutas y como interventores vamos a tener como esa noción respecto de esta carga genética, esta diferencia que existe, no desde lo estándar, sino precisamente desde lo individual, y que desde ahí nosotros eventualmente vamos a desarrollar estrategias y vamos a desarrollar actividades para potenciar ciertos desempeños, ¿no es cierto?, que van a fomentar su bienestar subjetivo en la sociedad al fin y al cabo. Entonces, desde aquí se entiende que existe una naturaleza ocupacional del ser humano. ¿Existe una naturaleza ocupacional del ser humano? Para Anne Wilcox, sí, ¿no? Ella establece en forma concreta y específica que la necesidad de la ocupación emerge de nuestros sistemas biológicos innatos. Es una necesidad el vincularnos en ocuparnos, ¿no?, el poder interactuar con nuestro medio, el poder realizar actividad, y que están a la base precisamente de la necesidad también de desarrollo personal que cada ser humano tiene cuando nace. Por tanto, esta perspectiva sobre ocupación se va a dar desde dos elementos sustantivos que tienen que ver con teoría de la evolución de las especies y leyes genéticas de mente. Un poco desde aquí se explica la naturaleza porque existe precisamente una carga biologicista importante desde el punto de vista del análisis que hace Anne Wilcox. Y que desde aquí entonces emerge este ser ocupacional. Vamos a ver también y vamos a hablar sobre esto, sobre el ser, y cómo se establece con esta perspectiva biologicista. Entonces, existen sistemas biológicos innatos, ¿no?, como el sistema mesocortico límbico, ¿no es cierto?, la amígdala, zonas concretas, ¿no es cierto?, cerebrales que influyen precisamente en los circuitos, en las opciones de hacer de la persona.
formas ocupacionales que tienen que ver con las personas también y sus sistemas innatos. Y que están dirigidas necesariamente a la sobrevivencia y a la salud, ¿sí? Establece Ann Wilkins entonces que esta noción, esta naturaleza del ser ocupacional va a estar siempre respondida a partir de la articulación de estructuras cerebrales que tienen una especial función para aquello, para establecer actividades y formas ocupacionales que van a dirigir primero nuestra sobrevivencia en un contexto y segundo, aportar a nuestras condiciones de salud. Entendemos que las condiciones de salud son condiciones que no son meramente biológicas y que están dadas desde diferentes aristas, ¿no? Pero la sobrevivencia sí está estructurada precisamente de mi capacidad biológica, ¿no es cierto?, y de mi entendimiento sobre el contexto donde me desarrollo. Así, por ejemplo, niños que crecen en contextos de vulneración, eventualmente todas sus ocupaciones y todas sus habilidades van a estar evolucionadas para la sobrevivencia en esos contextos. Por eso cuando trabajamos en infancia, muchas veces hablamos de contextos o hablamos de habilidades adaptativas a contextos desadaptativos desde el punto de vista social, ¿sí? Más que conductas desadaptativas. No, son conductas adaptativas, que un niño a los 6 años no sepa leer, pero sepa manejar un auto para ir a robar, a hacer un portonazo, habla de una conducta de sobrevivencia, ¿no? Que no tiene una responsabilidad individual, sino que tiene que ver precisamente con un desarrollo en concreto sobre ciertas habilidades que le han permitido a ese niño sobrevivir en ese contexto desadaptativo. ¿Se entiende? Y hago ese análisis porque finalmente el hecho de que un niño no tenga situaciones en particular de apego, de vida, de relación, ¿no es cierto?, van a influir necesariamente en su concepción y en sus estados de salud. Por tanto, van dirigidas a la sobrevivencia siempre, pero la salud no siempre, ¿no? Porque la salud no es un tema de básicamente biológico, sino que está dado también por múltiples factores, ¿no es cierto?, que le incluyen. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, como profesionales de la salud, tenemos estas nociones que nos van a servir precisamente también para poder fundamentar nuestra praxis en los diversos contextos. Todas las cosas que las personas hacen, en relación a lo que hacen y quiénes son como seres humanos y el hecho de que a través de la ocupación se encuentran en un estado constante de llegar a ser diferente. Esto lo establece Ann Wilcox respecto precisamente a la noción del ser ocupacional. Entonces, cuando entendemos que a través de la ocupación nosotros podamos, que es a través del hacer, nosotros constantemente podemos llegar a ser diferentes, tiene que ver precisamente con esta noción epistemológica, filosófica, científica que hace Ann Wilcox respecto a la posibilidad de entender la salud desde una perspectiva ocupacional, ¿no? Porque principalmente en la medida de que nosotros realizamos ocupaciones que tengan coherencia con nuestras capacidades y nuestros sistemas biológicos innatos, ¿no es cierto?, donde se estructuran formas ocupacionales diversas, ¿no es cierto?, y que tienen relación con lo que puedo hacer, ¿no es cierto? O sea, el ser y el hacer están íntimamente relacionados en este sentido desde la ocupación. Yo como terapeuta puedo dirigir una acción para, en el futuro, ¿no es cierto?, a partir de ese entendimiento del ser, llegar a ser elementos o opciones ocupacionales o identidades que favorezcan el bienestar de la persona, de su familia y de su contexto social. ¿Algún ejemplo de esto? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Vamos a preguntarle a Carolina Irribarra. Cuénteme, Caro. ¿Cómo entendió esta parte? Me interesa poder parar para poder precisamente tener opciones. ¿Caro? ¿Estás por ahí? Ok, Caro, gracias por contestar. Puedes responder entonces a nivel escrito. Vamos a preguntarle entonces a
¿Quién le hemos preguntado? A Catalina Andrade. Catalina, Sí, profe. ¿cómo está? ¿Cómo podemos explicar esto entonces así desde sus palabras? Mm, ¿Cómo entendió como la naturaleza del ser ocupacional? de que todos tenemos, como que nacemos con em, como un sistema biológico, por así decirlo, pero Somos sistemas biológicos. va a ir, sí, ese se va a ir como modificando a través de las experiencias que tengamos Perfecto. y del contexto donde ¿Dónde vivimos? crezcamos y nos desarrollemos. Perfecto. Entonces, lo que habla acá es que en definitiva esta experiencia biológica se va a transformar a través del hacer, que es la ocupación. ¿Sí? Entonces, esa forma innata biológica precisamente es la que describe Ann Wilcock como la naturaleza ocupacional del ser, ¿no? Un poco estamos predispuestos siempre a ocuparnos. Es parte y nos constituye desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social y mental. ¿Sí? Por eso habla de naturaleza, ¿no? La naturaleza tiene que ver con eso, con algo que está establecido, que se puede observar, ¿no? Como la naturaleza de los fenómenos naturales, pues, ¿no? La gravedad, las mareas, las condiciones que están dadas por diversos factores, pero que se constituyen como una realidad inalterable. Es similar, ¿no es cierto?, respecto a la naturaleza del ser ocupacional. Nosotros naturalmente estamos dispuestos y dotados para ocuparnos. Por tanto, es a partir de la ocupación, como terapeutas ocupacionales, mediante la cual vamos a transformar, ¿no es cierto?, y a aportar a los procesos de salud y bienestar de las personas. Entonces, tenemos el entendimiento sobre estos elementos constituye precisamente el aporte de Ann Wilcock, que ella busca un poco transmitir a las profesiones de la salud. Gracias, gracias Catalina. Carolina ahí habla, dice, un ejemplo podría ser cuando una persona al nacer y crecer según su edad tiene ciertas ocupaciones para poder irse integrando al mundo y sus contextos, pero estas ocupaciones van a evolucionar. Correcto. Todo lo que hacemos nosotros al momento de crecer, los hitos del desarrollo psicomotor, las orientaciones, ¿no es cierto?, de los primeros tipos de movimiento, el hecho de que nosotros vayamos desde el giro, el gateo, a la bipedestación, a la marcha, al agarre, al salto, están dadas precisamente para que en la medida que vayamos adquiriendo esas capacidades y habilidades, vayamos ocupándonos de actividades que favorezcan precisamente esos elementos. ¿Con qué fin fundamental en esa primera infancia? La sobrevivencia. Entonces, si ese contexto de sobrevivencia vital para la autonomía y la independencia después del ser humano para que pueda autoabastecerse y continuar su vida, están dadas desde factores de riesgo sociales o desde factores ideales, claramente vamos a tener dos formas ocupacionales e entidades ocupacionales distintas. Entonces, desde la ocupación y la salud vamos a entender el ser y el hacer, ¿sí? Ann Wilcock también desde esta posibilidad establece elementos que tienen que ver precisamente con la disfunción ocupacional, que es una conceptualización que nace con ella y que un poco nos invita a la disciplina a pensar todo desde esa dinámica, ¿no? Disfunción ocupacional, problemáticas ocupacionales, van a tener diversos nombres, pero un poco nos sirve desde el punto de vista del razonamiento para poder aterrizar precisamente cuáles son las dificultades desde el punto de vista disciplinar que tenemos que visualizar a la hora de entender un fenómeno de salud. Y que van a estar siempre ligadas precisamente al bienestar ocupacional. Y el bienestar ocupacional no es más que la posibilidad de poder ocuparme en actividades, ocupaciones que tengan sentido, sean gratificantes y que tengan un correlato armónico con el contexto social, familiar donde me desenvuelvo. Y que van a estar dadas necesariamente, ¿no es cierto?, desde la perspectiva físicas, mentales, sociales y culturales. Por eso, esta propuesta no solamente favorece el entendimiento disciplinar, sino que es una invitación también a la vinculación hacia las profesiones de la salud de entender este tema, ¿sí? Y un poco el trabajo que debemos hacer muchas veces al momento de integrarnos a contextos de trabajo, a contextos de práctica
profesional en donde las personas no entienden muy bien qué es lo que hace un terapeuta ocupacional. ¿Bien? Aquí es donde nosotros eventualmente empezamos a educar sobre precisamente elementos que tienen que ver sobre cómo la ocupación constituye, ¿no es cierto?, el elemento central de la vida en torno a la potencialidad de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y cómo éstas finalmente conversan, ¿no es cierto?, con los contextos, nuestras realidades y la comunidad donde vamos desarrollándonos. Entonces, el ser va a venir siendo el ser se va a como entender como la capacidad que vamos a tener respecto del entendimiento de nosotros, ¿no? De quiénes somos, cuál es nuestra esencia, lo que nos distingue. Por tanto, va a requerir que las personas también tengan tiempo para descubrirse a sí mismos, ¿no? Esto desde el punto de vista del entender esto desde una práctica en terapia ocupacional tiene que ver con ello, ¿no? ¿Quién soy? ¿Desde dónde vengo? Historia ocupacional, identidad, intereses, ¿sí? Anhelos, sueños, todo lo que constituye mi imaginario desde el punto de vista mental, psicológico, emocional, experiencial, ¿sí? Y este ser, ¿no es cierto?, se identifica principalmente para posibilitar, ¿no es cierto?, elementos que tengan sentido y significado desde el hacer. Y el hacer se identifica entonces como eso significativo, ¿no? Independiente que si es obligada o elegida. Y cuando digo obligada o elegida, hablo de aspectos también que tienen que ver con los aspectos culturales. Nosotros estamos obligados todos los días a levantarnos a cierta hora, a funcionar en diversos horarios, estamos obligados a establecer desde el punto de vista cultural y normativo nuestras actividades de alimentación, higiene, vestuario, porque están entendidas también desde un bienestar que también ha sido una construcción social de nuestra cultura. Y este hacer va a permitir precisamente la interacción social, el desarrollo y crecimiento de las sociedades. Se ejercita y desarrollan las capacidades físicas y mentales de las que depende la salud. Es decir, básicamente son la incorporación de nuestros roles. ¿Quiénes somos? ¿No? El ser es lo más interno y los roles son todas aquellas actividades entonces que me constituyen diariamente y que aportan a mi cotidiano, aportan a mi identidad. Yo me levanto, tengo mis actividades de higiene, ¿no es cierto? Después de alimentación, después hago actividades que tienen que ver con estudios, después hago trabajo, después tengo relaciones con mis familiares, con mis amigos, con mis primos, con mi perrito, y así voy elaborando, ¿no es cierto?, un sinnúmero de haceres que durante un tiempo determinado establecen, por tanto, mi identidad, quién soy, y eso vinculado con esa noción más intrínseca del quién soy, en la medida de que tiene, ¿no es cierto?, un equilibrio, es donde estamos, ¿no es cierto?, visualizando elementos sobre un desempeño ocupacional óptimo, ¿no? Si eventualmente, por ejemplo, yo tengo una vida que está dada precisamente desde la instrumentalización, en donde no tengo mucha decisión, en donde voy a la pega pero no me hacen caso, ya no me gusta, trabajo así de años allá, pucha, estoy más o menos. ¿Cómo se llama eso desde el punto de vista de la justicia ocupacional? Alineación ocupacional. Correcto. Alineación. ¿Cómo es? Alineación. Alienación. A todos nos cuesta, no se preocupe. Y creo que lo dije bien. Pero claro, eso es. Y no es casualidad, ¿no es cierto? Los principios de injusticia ocupacional los desarrolla Wilcox a propósito de su trabajo en justicia relacionadas con la noción de naturaleza del ser ocupacional. ¿Se va entendiendo, no? Profe, ¿cuánto le falta? Poquito. Queda muy Ya. poco para terminar la clase. No tengo hora, así que está bien que me vayan diciendo en concreto. Es que era hasta la 1, por eso le pregunto. Pero como empezamos un poquito más tarde, me voy a tomar la libertad de poder avanzar quizás hasta las 1:10. Pero no más que eso. Avísenme si me paso, por favor. Son las 1:16. Oh, ¿en serio? Ya, gracias. Estamos muy atrasados. Ya. Me interesa terminar esto porque igual son aspectos importantes, no es mucho más. Una reflexión final la vamos a dejar para después. Llegar a ser. Llegar a ser entonces va a implicar cuál va a ser el objetivo terapéutico de nosotros como
profesionales de la ocupación, ¿no? Y tiene que ver precisamente con que cuando existen esas diferencias, ese equilibrio entre el hacer y el ser no están visualizadas, el llegar a ser va a constituir el cambio que va a posibilitar, a partir de una guía, de un acompañamiento, de la exploración en ocupaciones significativas, una transformación concreta del ser. Es decir, la materialización del discurso de Mel O'Reilly por allá por la década del 60. ¿Sí? Y llegar a ser tiene que ver con noción de ser con sentido de proyecto personal. ¿Sí? Es decir, hacia dónde quiero ir, si es que lo tengo, y si no lo tengo hay que construirlo, ¿no? Son mis objetivos trascendentales respecto de lo que creo de mí, tienen directa relación con también mi esencia, con quién soy, ¿sí? Entonces, cuando una persona está perdida dentro del quién es y dentro de lo que hace, el trabajo terapéutico consiste precisamente en esa exploración respecto de quién eres y hacia dónde vas, ¿sí? Es decir, llegar a ser lo que tienes potencial de llegar a ser. Personas que eventualmente, por ejemplo, tienen alguna dificultad desde el punto de vista de los contextos, desde su articulación, o de capacidades corporales, desde su herencia genética, ¿no? Esta perspectiva es biologicista, por tanto se ve desde ahí. Probablemente el terapeuta va a intencionar acciones que precisamente propenden una experiencia ocupacional satisfactoria para que su hacer, es decir, su identidad actual, vaya configurándose de tal manera que vaya transformándose paulatinamente en eso que eventualmente va a querer llegar a ser, que es el futuro, hacia donde quiero estar, donde quiero llegar. Yo me imagino con hijos, quiero estar con mi familia, quiero vivir con un gato, quiero ser campeón paralímpico, ¿no? Desde el punto de vista de la discapacidad, deseo poder trabajar en un contexto normal, deseo no tener tantas diferencias respecto de ciertas actividades o ocupaciones que me motivan ser. Entonces, la negociación dentro de un setting terapéutico está dada principalmente desde el interés y la noción del ser de la persona. Y muchas veces hay personas que están también establecidas, ¿no es cierto?, y vinculadas sobre una meta en su vida, la cual uno como terapeuta respeta. Pero para eso también está la opción de exploración sobre otras formas de hacer, y en la medida que la persona transparenta, ¿no es cierto?, su vida, su historia, sus experiencias, uno tiene ciertas herramientas en donde puede también inducir a cambios motivacionales a propósito de la exploración, ¿no es cierto?, y de ir constantemente materializando acciones que tengan sentido y que se presenten como una forma de hacer significativa. Entonces los terapeutas buscan transformar la vida de las personas a través del desarrollo de capacidades y habilidades que aún no se encuentran con total uso para llegar a ser. ¿Sí? Entonces el ser, el hacer y el llegar a ser van a ser los focos de intervención en terapia ocupacional y en las perspectivas profesionales de la salud. Posibilitar la ocupación para fomentar el bienestar personal, el desarrollo comunitario, la prevención de la enfermedad y para lograr la justicia social y ecología sostenible. ¿Sí? Y aquí un poco, Ann Wilcock un poco nos da un spoiler de lo que va a ser un poco su trabajo también teórico después del año 2000, ¿no? Respecto de la justicia ocupacional, respecto de los derechos ocupacionales, respecto también como de la articulación desde una perspectiva de derechos en terapia ocupacional, ¿no? Junto con Townsend y Whiteford. Bueno, y esto lo vamos a dejar posterior a la clase, porque en definitiva, o sea, para las próximas unidades ya, porque creo que es importante verlo, pero era un poco hacer como un reconocimiento epistemológico y hacer una conversación sobre esta dedicación o esta percepción sobre la ocupación desde una ontología biológica, ¿no? Desde explicarme el ser, desde también la posibilidad biológica. Hay varias contraposiciones epistemológicas ahí que resultaban interesantes analizar, pero creo que lo vamos a hacer posterior ya en la segunda unidad para también no quedarnos con esto en el tintero, que creo que es importante también develar. Así que eso. Chiquillos, el próximo lunes es la prueba de la regular número 1. ¿Sí? Se va a hacer en un formato individual, no va a ser en pares, va a ser, vamos a tener 24 horas para su aplicación y las instrucciones se van a dar ese mismo día. Iniciamos a las 10 de la mañana, para que puedan avisar. Respecto a la calendarización de pruebas que me pidieron y los porcentajes, se los voy a enviar más rato, que están dadas, pero
las fechas están también un poco difusas respecto también de los temas de semanas de receso. Entiendo que el 16 de noviembre tenemos semana de receso, ¿no? Creo que sí. Profe. Sí. Sí. Profe, Sí. una consulta. ¿La prueba va a ser como modalidad tipo respuesta larga? Sí, O así como, siempre como son las ay, pruebas, sí, sí, sí. ay, Una única pregunta probablemente, o dos preguntas, donde a ver, ¿cuáles como las relaciones y todas las pruebas van a ser similares en ese sentido? O sea, esta es la única prueba conceptual, ¿ah? De ahí vienen solamente pruebas tipo informe, también, donde vamos a hacer, de ahí viene, por eso quiero como enviarles, porque me lo solicitaron, el tema de la calendarización, porque ahí vamos a estructurar específicamente cuáles van a ser los tipos de evaluación. Están las evaluaciones de proceso que se van a dar durante las asignaturas, o sea, durante las clases, donde van a haber trabajos grupales, donde vamos a hacer análisis de casos. La segunda unidad es bien práctica, es bien de análisis. Y ya después de eso, la prueba van a ser análisis de caso, pero en forma individual. Recordemos que esta asignatura es razonamiento profesional. Por tanto, es nuestra responsabilidad como docentes asegurarnos de que ustedes puedan esgrimir un razonamiento en forma individual. Por tanto, no hay ninguna posibilidad que las evaluaciones regulares sean grupales. Pero todo el resto de los trabajos lo van a hacer. Entonces ahí vamos a tener también diferencias y propuestas metodológicas bastante acertadas, creo yo, para poder también lograr este cometido. Ya, profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Ahora, Ah, ya. para que la tengan, apenas puedan subir a Ciudad, les aviso a sus compañeras. Así que eso, chiquillas, nos vemos el próximo lunes y a repasar la información y también en el CIEDUC voy a empezar a subir el material complementario. Eso, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe.